Bueno, muchas gracias a las panelistas. Yo voy a empezar por una rondita de presentación. Le pido a cada una de las panelistas, empezando de la derecha a la izquierda, que haga una pequeña presentación de su carrera y de dónde viene, de qué institución. Empezamos contigo, Natalia. Bueno, mi nombre es Natalia Moreno, soy economista y candidata a magíster en estudios de género de la Universidad Nacional. Hago parte del grupo Género y Justicia Económica de la Red por la Justicia Tributaria y de la Mesa de Economía Feminista de Bogotá. Gracias, mi nombre es Javier Ávila, investigador económico tributario de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Sí, soy Rosa Pavanelli, soy siempre secretaria de la Internacional de Servicios Públicos. Hola, buenos días, soy Patricia Muñoz Erazo, consultora de la Unión Europea para el fortalecimiento de la Dirección de Mujer Rural, soy profesora de la Universidad Javeriana, tengo trabajos en temas de género y políticas públicas. Buenos días, soy Cecilia López, he sido ministra de varias carteras, he sido senadora y ahora dirijo un centro de pensamiento internacional que se llama CISOE, Centro Internacional de Pensamiento Social y Económico. Buenos días, yo soy Corina Rodríguez Enríquez, soy economista feminista, investigadora del CONICET en el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas en Buenos Aires, Argentina, y miembro de Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era, DON, por su sigla en inglés. Yo propongo que para el orden de las presentaciones lo hagamos en el mismo orden que hicimos nuestra introducción. ¿Sí? ¿Quisieras cambiar con él entonces? Bueno, un pequeño cambio. Entonces vamos a empezar con Javier Ávila, con su presentación. Bueno, muchísimas gracias y de nuevo reiterar mi agradecimiento a los organizadores de este evento. Básicamente lo que voy a presentarles ahora son los resultados preliminares de una investigación que vengo trabajando, en la cual voy a utilizar las declaraciones tributarias de las personas que declaran renta en Colombia para efecto de revisar cuáles son las diferencias de género que se pueden observar en algunas variables. Estos resultados son aún preliminares, habrá que darles una revisión adicional y sin embargo las tendencias que vamos a ver hoy no van a cambiar seguramente. El trabajo final va a incluir algunos aspectos que aquí no puedo presentar por razones del tiempo y que se refieren a sectores económicos o regiones de nuestro país, pero creo que esta presentación puede dar una idea general. Vale advertir desde ahora que este trabajo no trata de indagar cuáles son las causas de estas desigualdades y tampoco de proponer estrategias para corregirlas. Más bien se trata de un termómetro que mide cuáles son las diferencias de género que se pueden observar en ciertas variables y en esa medida puede constituirse en un instrumento para evaluar la eficacia de las políticas públicas orientadas a corregir estas desigualdades. Asimismo, este tipo de trabajo puede convertirse en un insumo para trabajar en otro tipo de investigaciones que traten de ahondar sobre las causas y sobre las estrategias para corregir estos problemas. La primera gráfica que quiero mostrarles hace referencia al mercado laboral. Esta gráfica se refiere a la tasa global de participación y básicamente lo que relaciona es cuántos entre hombres y mujeres mayores que están en edad de trabajar efectivamente participan en el mercado laboral. La línea azul revela de cada 100 hombres que están en edad de trabajar, cuántos efectivamente se vinculan al mercado laboral. Y como ustedes ven, hay una brecha muy significativa entre hombres y mujeres en nuestro país. Esa brecha al año 2016 es por lo menos de 20 puntos. Sin embargo, la buena noticia es que la gráfica muestra que la participación de las mujeres en el mercado laboral ha venido creciendo, de pronto más lentamente de lo que quisiéramos, pero sí se observa una mejora en la participación y una pequeña reducción en esa brecha. Sin embargo, vale la pena decir que a ese ritmo de mejoras tendríamos que esperar casi 3 generaciones para que la línea roja de esta gráfica se acerque a la línea azul.
No creo que nuestra sociedad tolere esperar 60 años para lograr este resultado. Debo decir que si la tasa global de participación de las mujeres hubiera sido igual a la de los hombres en el año 2016, eso habría significado que 4 millones de colombianas hubieran ingresado a participar efectivamente del mercado laboral. La siguiente gráfica lo que nos muestra es otro indicador del mercado laboral, que es la tasa no de desempleo, sino justamente la tasa de empleo. Para mi gusto prefiero presentarlo de esta manera y debemos entenderlo como la probabilidad que tiene un hombre o una mujer de encontrar empleo en Colombia. Las dos líneas han crecido por fortuna durante los últimos años porque nuestro país tenía un récord bastante malo en toda América Latina, en donde nuestras tasas de desempleo eran muy altas. Se han venido reduciendo, seguimos siendo un país con deudas pendientes en materia de empleo, pero de nuevo quiero resaltar que la probabilidad de que una mujer encuentre empleo en nuestro país ha mejorado durante los últimos años. En el año 2001 esa probabilidad era alrededor del 82% y hoy día está en el 89%. Pero en términos comparativos respecto de los hombres también se observa que la brecha en esta probabilidad de encontrar empleo también se ha reducido ligeramente. Era más o menos 7,5 puntos al comienzo del periodo que estoy presentando y ahora es más o menos de 5 puntos. Si la probabilidad de encontrar empleo de las mujeres fuera igual a la probabilidad de encontrar empleo por parte de los hombres, en el año 2016 500,000 mujeres más tendrían empleo en nuestro país. Paso a la gráfica número 3 y aquí entro propiamente al trabajo que les quiero comentar, en donde se utilizan las declaraciones tributarias para ver cuáles son las diferencias de género. En este caso debo decir que en Colombia, en el año 1993, del total de personas mayores de 20 años, estaban convocadas a declarar renta menos del 2% de las personas de más de 20 años. Hoy día esa relación es del 5%. Y a ese grupo es al que me voy a referir. Esta gráfica se refiere entonces a más o menos 1,5 millones de colombianos y colombianas que participan como declarantes de renta. Es decir, que estoy hablando de un grupo privilegiado de la población colombiana. Es el 1,5 millones de personas que en nuestro país se encuentran en mejores circunstancias económicas. Pero aquí las estamos presentando en términos de la relación que existe entre los hombres y las mujeres. La gráfica se debe entender de la siguiente manera. Lo que les estoy presentando es cuáles son los resultados en materia de 3 variables: los ingresos, la renta y el patrimonio. Y las gráficas se refieren siempre a cuál es el valor que presenta en promedio una mujer respecto al valor que presenta un hombre. Empezando de abajo para arriba, la línea que está en la parte inferior, creo que es de color azul, esa línea lo que nos dice es cuáles son los ingresos promedios que una mujer reporta en Colombia respecto de los ingresos que reporta un hombre. Y nos dice esta gráfica que esos ingresos han pasado más o menos de ser el 53% hace unos 23 años, en 1993, y ha mejorado. Pero hoy día, con todo y esas mejoras, en promedio, las mujeres que en Colombia declaran renta solo perciben el 62% de los ingresos que reportan los hombres, una brecha bastante considerable. La siguiente línea, y les había dicho que eran resultados preliminares, les pido excusas porque cuando fui a mirar la presentación me di cuenta que en el año 2009 hay un pico que tiene que ser solamente por manejo de datos, pero la tendencia es clarísima. En materia de renta, esto lo debemos entender no como los ingresos brutos, sino como las utilidades que les quedan finalmente a hombres y mujeres. La situación es un poco mejor para las mujeres, también se aprecia una mejora más o menos de unos 6 puntos en todo el periodo analizado, pasando como de 74% aproximadamente a casi 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que entre las mujeres que declaran renta, las utilidades fiscales que ellas reportan eran más o menos el 74% de su contraparte masculina en el año 1993. Y ya en el año 2016, las mujeres reportan utilidades que son alrededor del 79-80% de la renta de los hombres. Y en materia patrimonial, la última línea, la de color verde en la parte superior, esta línea refleja que hay como mayor equidad en términos patrimoniales. ¿Cómo se puede entender que si las mujeres tienen menores ingresos y menores utilidades,
en los activos que poseen, en sus patrimonios, haya mayor igualdad, pues eso obedece a razones quizás de forma, porque cada vez que se constituye formalmente o informalmente una pareja en Colombia, nuestras leyes plantean que el patrimonio, independientemente de la forma en que se haya constituido, es compartido de manera similar. Probablemente este es un resultado formal. Mujeres y hombres pueden declarar la pertenencia casi igualitaria de su patrimonio, pero otra cosa es cómo se administra y cómo se toman las decisiones sobre ese patrimonio, seguramente con mayor influencia por parte de quien más aporta a la formación de dicho patrimonio. En definitiva, sobre esta gráfica lo que quiero resaltar es que hay una brecha todavía muy grande, que ha mejorado, pero sigue siendo muy grande. En promedio, una mujer solo recibe ingresos que son el 62% del de los hombres. Una pregunta que vale la pena hacernos es, ¿cómo, si se presenta esa diferencia en ingresos, la renta presenta un mejor resultado? Y básicamente la explicación es porque cuanto más alto es el nivel de ingresos, la rentabilidad es menor, y ahí hay hombres, en esos niveles superiores. Mientras que en niveles más bajos, las rentabilidades tienden a ser un poco mayores. Dicho en otras palabras, cuando hay un negocio muy pequeñito, la rentabilidad tiene que ser relativamente grande, mientras que en grandes negocios se puede trabajar con márgenes de rentabilidad más pequeños. En la siguiente, y nos quedan 2 gráficas por presentar, me voy a referir exclusivamente a una de las 3 variables que he venido comentando, me voy a referir a la renta, a las utilidades fiscales. Y solo que aquí voy a hacer referencia a 3 grupos. El primero de esos grupos son todos los declarantes. Les dije hace un momento que son aproximadamente 1,5 millones de personas en Colombia. El 1,5 millones de personas más privilegiado en nuestro país. Pero el segundo grupo está constituido por lo que podríamos llamar el top 1% de los declarantes. En Colombia, para el año 2016, aproximadamente existen 31 millones de personas mayores de 20 años. Digamos que pueden generar rentas, utilidades en promedio. De ese 31 millones de personas estoy tomando el top 1%, es decir, alrededor de 310,000 personas que constituyen el segundo grupo que les quiero mostrar. Y el tercer grupo está constituido por el top 1 por 1000, es decir, más o menos las 31,000 personas más poderosas del país en términos de su renta. Y en cada uno de esos grupos quiero ver cómo es la participación de las mujeres. En este caso, ¿me puedes decir el subtítulo de esta gráfica, María Fernanda? ¿Qué? Participación de las mujeres en grupos afortunados de la población. El subtítulo, el siguiente, el subtítulo. Bueno, perfecto. La pregunta es porque entonces aquí estamos hablando es de número de casos, o sea, cuántas mujeres y cuántos hombres hay en cada grupo. Y entonces, lo que quiero decirles es que en el año 1993, por cada 100 hombres que declaraban renta en Colombia, solo habían 34 mujeres. Esa es la proporción. Y en el año, perdón, lo he dicho mal, más bien, en 1993 las mujeres constituían el 34% del total de declarantes. Y ellas han venido ganando participación y hoy día, dentro del 1,5 millones de personas que declaran renta en Colombia, el 45% son mujeres. Efectivamente se ha registrado un aumento importante. En el segundo grupo, que se refiere, y es el que está en la línea de la mitad, el que se refiere al top 1%, lo que podemos ver es que la participación de las mujeres es menor. Pasó del 30% en 1993 y aunque ha subido, es el 38%. Ese es en el grupo de 310,000 personas que representan el 1%, si queremos decirlo así, más rico de los colombianos. Y en el top 1 por 1000, 31,000 personas de nuestro país, las más afortunadas de todas ellas, las mujeres también han ganado participación, pero con todo y eso, el peso que ellas tienen allí es el menor. Era más o menos el 15% en 1993 y hoy representan aproximadamente el 25%. Luego quiere decir que cuanto más exclusivo es el grupo que consideramos, menor es la participación de las mujeres. Las mujeres son, el año 2016, el 45% de todos los declarantes, pero en el top 1% solo son el 38% y en el top 1 por 1000 son el 25%. Por último, la gráfica 5
vuelvo y les presento los mismos 3 grupos, pero en esta oportunidad lo que quiero mirar es cuál es el valor, ya no el número de casos, sino el valor de la renta de las mujeres en cada uno de estos 3 grupos como porcentaje de la renta de los hombres. La primera de estas líneas ya la conocemos, ya la habíamos visto anteriormente, es la que tiene el pico aquel que habíamos mencionado, y básicamente lo que dice es que la renta de las mujeres se movió entre el 74 y el 79% de la renta de los hombres en el total de la población de declarantes. Pero si cogemos el top 1%, las 310.000 personas, lo que encontramos es que la participación, mejor, la renta de las mujeres es un poquito más alta, en promedio como unos 4 puntos más. Y una cosa muy interesante, si cogemos ese grupo muy exclusivo de tan solo 31.000 personas, en donde las mujeres solo son 1 de cada 4 miembros de ese grupo, ocurre que las mujeres se las han arreglado allí para alcanzar una renta relativamente cercana a la de los hombres. En promedio es el 90%. Es decir, a las mujeres les cuesta en Colombia mucho trabajo entrar a estos clubes cada vez más exclusivos. En el más alto que he considerado, el top 1 por 1000, las mujeres solo son el 25%, pero una vez que ingresan allí, se las han arreglado para que las diferencias de renta observadas en los otros grupos sean cada vez menores. Por efectos del tiempo voy a dejar de lado las conclusiones que tenía presentadas para decirlas de manera global en 2 o 3 frases. Lo primero es que claro que existen muchas brechas entre hombres y mujeres en Colombia. Esas brechas se han venido reduciendo, pero no al ritmo que sería deseable. Esto refleja que las políticas públicas han dado algún resultado. Sin embargo, las políticas públicas no surgen por generación espontánea, sino que son fruto, en buena parte, del trabajo de organizaciones como las que hoy están aquí representadas. La buena noticia es que ustedes han hecho muy bien la tarea, pero el reto es grande y hay que seguir adelante con él. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Ahora le doy la palabra a Natalia Moreno. Bueno, yo voy a tener que hablar un poco rápido y les pido disculpas, pero pues disculpame un segundo. ¿Cómo llevar a configurar el cronómetro? Pero bueno, por efectos de tiempo a mí me tocó la tarea de mirar la política fiscal y el impacto sobre las mujeres en Colombia. Voy a hacer pues un paneo pues muy resumido y muy rápido. La presentación tiene 2 partes, una, cuál es la situación económica de las mujeres en Colombia, y al final una reflexión de cómo responde la política fiscal ante esta situación. Esta primera parte la voy a pasar pues bastante rápido. Bueno, lo primero es contarles, bueno, en Colombia las mujeres somos el 51% de la población, esa misma proporción se ve reflejada en la población en edad de trabajar, pero cuando miramos la población económicamente activa, vemos pues de manera obvia que las mujeres perdemos esa leve mayoría y representamos el 42% versus un 58% de los hombres. Esa sería como una primera pregunta inicial, y es ¿por qué si hay más mujeres y más mujeres en población de edad de trabajar, a la hora de ver el potencial de mujeres que podrían entrar al mercado laboral, perdemos esa mayoría? Y también observamos en la gráfica que les estoy mostrando que donde sí tenemos una gran mayoría es en la población mal llamada económicamente inactiva, donde somos el 65%, y también somos minoría en la población ocupada, igual que en la población económicamente activa. En Colombia la masa laboral está compuesta más o menos por 40% mujeres, 60% hombres, y tenemos un desempleo o una población desocupada mucho mayor respecto a los hombres. Entonces la pregunta, digamos, inicial sería, ¿por qué las mujeres migramos hacia la población económicamente inactiva y no hacia la población económicamente activa? En esta torta vemos
las mujeres, la población inactiva femenina, y nos damos cuenta que el 60% se dedica a oficios del hogar, a la economía del cuidado, cómo estas se constituyen un obstáculo para migrar al mercado laboral. Y estas mujeres, las que se conocen como las amas de casa, junto con otras que estamos vinculadas a la producción, aportamos a lo que se conoce como la economía del cuidado. 9 de cada 10 mujeres en Colombia realiza trabajo no remunerado, es decir, el 90% de la población, independientemente de si está empleada o no, destinando en promedio al día 7 horas y 23 minutos diarios a este trabajo no remunerado que no se contabiliza en el PIB. Y entre todas, según los cálculos del DANE, si se valorara económicamente ese trabajo, equivaldría a casi el 20% del Producto Interno Bruto colombiano, es la barra que está en verde, ahí está, digamos, las valoraciones de varios países, siendo las mujeres las que aportamos el 16% a ese 20% que equivale el valor económico de la producción de la economía del cuidado. Es decir, la inmensa mayoría de esa producción la realizamos las mujeres. Ahora, si analizamos las mujeres que están metidas en el mercado laboral, yo estoy de acuerdo, digamos, con Javier, hemos venido aumentando la tasa global de participación en el mercado laboral, pero también lo que se observa, esto es, estamos mirando la línea naranja, que es la de las mujeres, ahí está de varios años, el último dato que produjo el DANE, se observa un estancamiento en la tasa de ocupación de las mujeres en el mercado laboral, o sea, hace unos años pareciera que las mujeres en el mercado laboral hubiéramos alcanzado un techo de cristal, porque aunque ha venido aumentando, eso se ha venido estancando. Y de las que estamos dentro del mercado laboral en Colombia, desafortunadamente 6 de cada 10 se encuentran en un empleo o en una ocupación informal, 10 puntos por encima del promedio de América Latina. Les pido disculpas por pasar tan rápido, pero es por temas de tiempo, yo puedo socializar la presentación. Si analizamos la posición ocupacional de las mujeres ocupadas en Colombia, nos damos cuenta que el 92% de estas se concentra en empleos pues, de cuenta propia, empleados particulares, servicio doméstico y trabajadoras familiares sin remuneración, es decir, muchos empleos, digamos, relacionados con la informalidad. Y si miramos por rama de actividad, las mujeres estamos concentradas sobre todo en comercio, hoteles y restaurantes y servicios comunales, sociales y personales, en el magisterio, en la salud, en el empleo doméstico, etcétera. Todos estos sectores, según también las cifras oficiales, que son los que tienen mayor informalidad, menores salarios, empleos mucho más precarios. Si miramos la carga total de trabajo, o sea, el tiempo total de trabajo que destinamos las mujeres entre el trabajo remunerado y el no remunerado, nos damos cuenta que en Colombia las mujeres trabajamos en promedio 13 horas al día entre ambos trabajos, lo cual pues es bastante tiempo en comparación con lo que realizan los hombres, que son 10 horas y 57 minutos. Yo les cuento que, por ejemplo, para el caso de Bogotá, yo hice los cálculos y las mujeres destinamos 12 millones de horas al trabajo no remunerado, 12 millones de horas al trabajo no remunerado y 12,9 millones al trabajo remunerado. Es decir, en global las mujeres estamos destinando casi que el mismo tiempo al trabajo, digamos, que se contabiliza en el PIB y al trabajo que no se contabiliza en el PIB. Es decir, es casi que una economía paralela. Si analizamos los ingresos, en esta gráfica, pues que no se ve muy bien, pero les cuento, es una relación entre el tiempo que destinamos al trabajo no remunerado y los ingresos que recibimos las mujeres. Ahí se ve la línea roja a la inversa, es decir, hay una relación entre ingresos y trabajo no remunerado. Es evidente que los hogares de menores ingresos no tienen cómo pagar servicio doméstico y son las mujeres quienes allí realizan este trabajo, haciendo, digamos, o más bien, alimentando a esa desigualdad de ingresos, la desigualdad de género. La brecha salarial en Colombia, ya según cifras oficiales que salieron este año, es del 20,4% en promedio. Hay departamentos en donde esta sube más o menos al 30%, como en La Guajira. Y, por último, sobre el tema de ingresos, estuve mirando anoche el fondo de salarios en las cuentas integradas del DANE. En Colombia la remuneración a los asalariados es aproximadamente 270 billones de pesos y a las mujeres, dado que solo somos el 40% de la población ocupada y de que tenemos una brecha del 20%, nos corresponden tan solo 88 billones de pesos de esos 270 que reciben los ocupados en Colombia. Es decir, aunque las mujeres somos 4 de cada 10 ocupadas,
solo recibimos 3 de cada 10 pesos de la economía. O sea, trabajamos más, pero nos corresponde menos retribución. Y el ingreso per cápita en Colombia es supremamente bajo, es de 580.000 pesos, o sea, ni siquiera el salario mínimo. El 88% de los jefes de hogar dicen que sus ingresos le alcanzan o apenas para cubrir la canasta básica o no, o ni siquiera para eso. En términos de desempleo, las mujeres en Colombia, el último dato es de 14,1%, o sea, esto es una cifra, pues yo diría, de las más altas de América Latina, y en Colombia los hogares con jefatura femenina, el 30% son pobres, o sea, tenemos una alta feminización de la pobreza. Ese es como el panorama de cómo estamos las mujeres en Colombia. Ahí, digamos, están todas las cifras que muestran cómo tenemos, digamos, una gran desigualdad en términos económicos e ingresos. Entonces, ante esto, la pregunta es, ¿cuál es el papel de la política fiscal en Colombia? La política fiscal sirve para cerrar esas brechas de género, para redistribuir el ingreso, para empoderar económicamente más a las mujeres, o por el contrario, para profundizar esas brechas. Y lo que yo quiero mostrar aquí brevemente, que podemos discutir en otros espacios, es que la política fiscal en Colombia profundiza esas desigualdades de género y no las corrige en medidas como las que hemos hablado durante estos 3 días en este Congreso. Entonces, por el lado de los ingresos, rápidamente, yo les cuento, en diciembre el gobierno aprobó una reforma tributaria. Este es el cuadro del impacto fiscal de esa reforma, es decir, de lo que se espera recoger con esa reforma tributaria. Y lo que observamos es que por renta, por los impuestos directos, por los que se supone que son más progresivos, el gobierno va a recibir menos de lo que recibía hoy al total, digamos, de la serie. Si ven el cuadro del total, el recaudo es negativo, mientras que en indirectos, aquí estoy metiendo IVA, impuesto al consumo, combustibles, 4 por mil, etcétera, el aumento pues va a ser inmenso, pretenden recoger 85 billones de pesos en los próximos 6 años, siendo entonces una reforma en la que el 70% casi del nuevo recaudo es vía impuestos indirectos en un país, como ustedes saben, Colombia está entre los 7 países más desiguales del mundo, constituyendo así un sistema tributario supremamente regresivo. En 1970 el peso de los impuestos indirectos era más o menos el 42% y hoy es la mitad, y con esta reforma tributaria el peso de los impuestos indirectos sobre el recaudo total va a llegar al 56%, o sea, tendremos un sistema tributario supremamente regresivo. Eso lo prueba también esta gráfica donde se ve el Gini antes y después de impuestos, es decir, la desigualdad, y como vemos en Colombia, como lo estoy señalando, no se corrige. O sea, la desigualdad no disminuye, no se cumple con el objetivo de la política fiscal de cobrarle a los que más tienen para redistribuirle a los que menos tienen. Se sabe que el IVA afecta mucho más a los hogares de menores ingresos. En esta tabla se ve la tarifa efectiva del IVA respecto al ingreso del hogar por quintiles. Vemos que en el quintil 1 la tarifa es del 4.4, mientras que en el quintil 10 del 2.8%. Y una vez aprobada la reforma, más o menos el 60% de la canasta básica quedó grabada con IVA. Acá hay algunos ejemplos, por ejemplo, el papel higiénico quedó con IVA del 19%, el aceite, los pañales, el jabón, ahí hay varios ejemplos. ¿Y cómo afectó, digamos, esa reforma a las mujeres, que fue la denuncia que hicimos específicamente desde la Red por la Justicia Tributaria en Colombia y desde el Grupo Género y Justicia Económica? Pues era evidente que si era una reforma en la que el 70% del nuevo recaudo iba a ser vía IVA, y que las mujeres estamos en esa situación que les esbocé en la primera parte, o sea, entre los hogares más pobres están las de la jefatura femenina, la brecha es del 20%, etcétera, pues era evidente que esto iba a afectar en mayor proporción a las mujeres. Y hicimos una denuncia, en esto me quiero detener un momento, y una campaña que se llamó Menstruación Libre de Impuestos, por eso digamos nuestras camisetas y las que vamos a llevar hoy al plantón. En esto se va a detener más una compañera en uno de los paneles de incidencia política, pero las cuentas que hicimos para que ustedes las conozcan, para denunciar, digamos, cómo la reforma tributaria afectaba directamente a las mujeres, gravando a los artículos femeninos como son las toallas y tampones, fue que más o menos en promedio una toalla higiénica cuesta 500 pesos en el mercado. Las mujeres debemos consumir aproximadamente 25 toallas al mes si seguimos las recomendaciones médicas. Eso nos da un total de 323 al año. Si eso lo multiplicamos cada una por 500 pesos que nos cuesta, el dato anual de cada mujer era aproximadamente 160.000 pesos. En Colombia somos 13 millones de mujeres en edad reproductiva. Luego el gasto anual total de las mujeres en Colombia por estos productos ascendía más o menos a 2,1 billones de pesos con B larga. Y hasta el año pasado tenía tarifa de IVA del 16%, o sea, le estábamos pagando al Estado 343.000 millones de pesos por IVA
por el gasto en estos productos, y el gobierno pretendía subir el IVA al 19%, aumentando, digamos, ese pago a más de 400.000 millones, y lo que nosotras logramos con la movilización es que eso bajara al 5%, siendo hoy el pago que hacemos por estos productos de IVA de 105.000 millones de pesos, que es lo que vamos a demandar esta tarde. Otra cosa que hemos denunciado es el impuesto rosa, lo que vimos ayer en una de las obras de teatro que hicimos. Aquí se ven unas fotos, estas fotos las tomé en un supermercado de Bogotá el sábado en la noche, o sea, esto está actualizado. Vemos, por ejemplo, como en la leche de soya para las mujeres hay un sobreprecio del 30%, la neutra cuesta 22.000 y la de las mujeres 28.700. En las cuchillas, siendo exactamente iguales y la misma cantidad, la azulita o la neutra cuesta 12.620, la de las mujeres 14.930, un sobreprecio del 18%. En los desodorantes, el negro, el dirigido a hombres, cuesta 15.850, el de la mujer 16.900, un sobreprecio del 7%, y en los talcos, el negro 15.400, el de la mujer 15.950, un sobreprecio del 4%. Y recordemos que está comprobado por varios estudios que las mujeres gastamos principalmente en artículos de primera necesidad, todos estos de aseo que tienen IVA hoy del 19%, además de este impuesto entre comillas, porque eso es una analogía, impuesto rosa. Bueno, y por el lado del gasto vemos, ya voy a terminar, me quedan unas pocas diapositivas, vemos que tenemos un presupuesto general de la nación, cuya principal pago es el servicio a la deuda, son 52 billones de pesos anuales. Nosotros hemos denunciado cómo esto se ha vuelto casi que una tributación de los estados al sistema financiero internacional y que no permite, digamos, que se inviertan estos recursos en gasto público social. Por fortuna, el Movimiento de Mujeres logró que en el Plan Nacional de Desarrollo se dijera que deben haber presupuestos con enfoque de género, en eso pues esperamos que el gobierno esté trabajando, pero lo cierto es que los estudios muestran que solamente el 1% de la inversión va dirigida a mujeres y el gasto social, como lo mencionaban en estos días en Colombia, también ya empezó a caer, disminuyendo, pues ustedes saben, todos los servicios como guarderías, etcétera, etcétera. Para terminar, les quiero mostrar esta tabla. Esta es una comparación entre el porcentaje del PIB del gasto público social de 4 países versus el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de las mujeres, y es evidente cómo en los países donde el gasto público social es mayor, como por ejemplo Brasil, el tiempo dedicado al trabajo no remunerado de las mujeres es mucho menor, y como en países como Colombia, donde el gasto público social es muy bajo, el tiempo de las mujeres al trabajo no remunerado es muy alto, lo cual indica cómo las mujeres estamos subsidiando al Estado en este tipo de servicios. Bueno, ya para concluir, los resultados económicos de Colombia este año son supremamente bajos. El déficit es del el déficit fiscal es del 3.6% del PIB, el crecimiento del PIB en el primer trimestre de 2017 fue del 1.1% apenas, siendo 0% el crecimiento del PIB per cápita, es decir, tenemos una economía que no está andando, y a nuestro juicio no es posible tener una política fiscal sensible al género si no existe un sistema económico sostenible. Luego, la primera también reivindicación que debemos hacer es tener sistemas económicos sostenibles. Es imposible reducir la desigualdad con un sistema tributario regresivo como el de Colombia. Les estoy contando que para este año el 56% del recaudo va a ser vía impuestos indirectos en uno de los países más desiguales del mundo, y por ese motivo, pues para nosotras la política fiscal hoy en Colombia profundiza las brechas, no cumple con el objetivo de redistribuir, y las mujeres hoy por eso también estamos teniendo que subsidiar el bienestar de la sociedad, ese 20% del trabajo no remunerado que equivaldría si se valorara, pues lo demuestra. Y ya pues para terminar, es evidente que no tenemos una reforma tributaria con enfoque de género, sino todo lo contrario. Entonces las mujeres hoy, ante esa situación, la política fiscal lo que va a hacer es profundizarla, haciendo recortes de gasto, vamos a terminar trabajando más en trabajo no remunerado, ganamos menos y pagamos más impuestos como porcentaje de nuestros ingresos y por ser mujeres, cosa que para nosotras es inadmisible. No, ahí está bien. Muchas gracias, Natalia. Ahora le doy entonces la palabra a Patricia Muñoz. Por orden seguiría Rosa Pavanelli, pero Rosa hizo ya su intervención. Ahora, Rosa, si quieres, al final puedes hacer una intervención, alguna reflexión, si te gustaría hacerlo. ¿Ya puedes seguir?
Bueno, buenos días. Bueno, mientras colocan la presentación, mientras estaba escuchando a las personas que presentaron las investigaciones, vino una reflexión a mi mente y es concretamente con el tema de mujer rural. Cuando escucho los datos que están presentando, quería saber si, por lo que revisamos ayer en un estado del arte que hicimos sobre justicia transicional y todo el tema de mujer rural, no encontramos investigaciones concretas que nos den este tipo de información. Entonces, lo que tratamos de hacer es un poco hilar a lo que se está dando en tema de política pública para la mujer rural. Y en ese sentido, vamos a presentar rápidamente una investigación que hicimos en Oxfam el año pasado, precisamente en lo relacionado a la reivindicación de derechos sociales, políticos y económicos para la mujer rural. ¿Esto por qué nació? Porque resulta que desde la década, a finales de los años 90, todo el tema de la normatividad, sí, gracias, todo el tema de la normatividad de mujer rural no estaba clara, precisamente porque faltaban instrumentos de acción pública en 4 áreas que son fundamentales. Instrumentos de acción pública en temas de información, en temas de coordinación, en temas presupuestales y en temas normativos. Si bien se ha dado todo un debate en torno a esa normatividad y al tema de transversalización del enfoque de género, lo que vemos es concretamente que después de 17 años de formulado un plan de igualdad para las mujeres rurales, hoy en día seguimos hablando de la famosa transversalización del enfoque de género. Y eso me parece un retroceso total, porque si bien con la política de 1994, de la cual hicimos una investigación a profundidad, era la primera política gestada por mujeres con toda la sensibilización y en altas esferas del poder, entre ellas que me complace estar al lado de la doctora Cecilia López Montaño, a quien entrevistamos en esa época. Precisamente se quería hacer una política que realmente transversalice el enfoque de género y que pueda promover esa reivindicación de derechos. Entonces, cuando se empezó todo el tema de la implementación de la política del 94, la investigación, después que se terminó la política, lo que arrojó fue que el enfoque de género no se entendió. Se quedó en un enfoque de mujer en desarrollo, en el cual la mujer era un instrumento de política pública, pero que no logró realmente un beneficio contundente para mejorar las condiciones de vida. Entonces, cuando empezamos a ver eso, posteriormente en el 2002, gracias a la incidencia de las mujeres rurales, se empieza a formular, digo porque no se ha implementado, la política 731 del 2002, una política que quería también, como todas las políticas, mejorar las condiciones de vida de las mujeres rurales. ¿Qué pasó? Que esta política se quedó en la formulación y se empezaron a hacer cosas parciales y desarticuladas. Esto llevó nuevamente a las mujeres rurales, a todos los movimientos femeninos mixtos, a una plataforma de incidencia que se creó años después de mujeres, precisamente a demandar acciones contundentes del Estado. ¿Y qué pasó? Que se hizo una reformulación un poco de esas directrices normativas, se ajustó un artículo de la ley 731 del 2002 y se creó una dirección de mujer rural. Una dirección de mujer rural que mediante un decreto en el 2015 el gobierno del actual presidente puso formalmente en marcha, pero en la práctica eso no fue así, porque un año, 3 meses después, apenas se está poniendo en marcha esa dirección de mujer rural. ¿Y cómo lo quiero hilar esto con todo el tema de justicia precisamente y todo el tema de impuestos y todo el tema de políticas y derechos para las mujeres rurales? Pues bien, resulta que esa instancia precisamente fue gestada por las mismas mujeres rurales, al ver que había pasado
1 año y 2 meses y esa dirección estaba en el papel y no había una persona responsable del tema. Eso nos llevó a un trabajo muy concreto que lo voy a pasar rápidamente. Y era, si bien las mujeres ya tenían esa instancia de coordinación, ese instrumento que era la Dirección de Mujer Rural, pues no estaba operando. Entonces, entramos ya al trabajo desde junio del año pasado, que fue un trabajo patrocinado por Oxfam, donde las mujeres dicen, bueno, tenemos una instancia y ni siquiera en el Ministerio de Agricultura está la instancia en el organigrama. No existimos visualmente. ¿Qué pasa con eso? Entonces empezamos a indagar y empiezan a surgir varias inquietudes. Bueno, tenemos una instancia, ¿cómo se va a operar? ¿Qué recursos van a haber? Etcétera. Y la investigación parte de esas preguntas concretas. Empezamos a hacer todo un estado del arte, con todas las revisiones de las políticas, y una cosa que es fundamental, las políticas siguen siendo diseñadas desde el escritorio, con cosas muy pensadas desde el Estado, con aportes de las mujeres, es cierto, pero con nula participación. Finalmente eso nos lleva a ¿qué? A hacer una reflexión y unos talleres participativos con las mujeres y a decir, bueno, vamos a dar una mirada diferente al tema de análisis de política pública, desde una sociología de la acción pública que nos dé lineamientos precisos desde las mujeres para poner en marcha estos instrumentos de política pública. Empezamos con la investigación y hay cosas importantísimas que vemos. Hacemos todo un barrido de los instrumentos, hay 4 instrumentos fundamentales de la política pública, los que les nombré al principio. Unos instrumentos de información, no hay información contundente de mujeres rurales en todos los aspectos. No hay desagregado ni por sexo ni por enfoque diferencial en los programas del sector agropecuario y rural. Hay una normatividad que a través de una ley que no sea reglamentado como tal. Hay una instancia que no está operando, que es la Dirección de Mujer Rural en ese momento, y tampoco hay unos recursos económicos claros. Las mujeres rurales escuchaban del ministro que él tenía que pagar una deuda a las mujeres rurales a través de un 30% de los recursos del sector agropecuario y rural. Cuando las mujeres inquietas dicen, ¿y cuánto es el recurso? Empezamos a indagar y empezamos a ver los presupuestos de los 3 últimos años para el sector agropecuario y rural. Y empezamos a encontrar que van decreciendo. Pasan, si quieres sigue, adelantemos un poquito para mirar el tema del cuadro. Sí, por favor. Empiezan a decrecer de tal forma que cuando uno hace ese ejercicio de sacarle el 30%, pues obviamente los recursos también van decreciendo. Entonces, si ustedes ven al 2017, pues prácticamente no hay recursos. Para el sector en general y por supuesto para las mujeres rurales en particular, no. Si bien hay unos recursos, sigue por favor, están atomizados en diferentes programas, pero concretamente para el tema de mujer rural no hay. Y obviamente lo que empezamos a ver es que si no hay recursos para la mujer rural, pues no hay recursos para poner en marcha esta dirección. Entonces, esto es, digamos, el panorama general. La investigación concreta, pues obviamente está en un documento, pero es para una reflexión, ¿cómo estamos ahora? Entonces, cuando se ve todo esto, se hace un ejercicio muy interesante y es coger las lecciones aprendidas de estas políticas, concretamente de la política del 94, y es mirar cómo en esa época se creó una oficina de mujer rural, y es mirar cómo a medida que iba pasando el tiempo, esta oficina fue marginal, hasta que finalmente se cerró. Cuando uno empieza a hacer ese análisis, entonces la inquietud en un último taller, bueno, ¿qué va a pasar con esta dirección? ¿Cómo realmente va a jugar un rol fundamental para reivindicar esos derechos de las mujeres rurales?
Entonces, primero, no hay dinero. Segundo, en ese trabajo que se hizo el año pasado a través de Oxfam, nosotros propusimos hacer un organigrama operativo técnico de esta dirección, con perfiles de gente que realmente ponga en marcha esto. Nos encontramos que tampoco hay plata para eso, se reasignó funcionarios del mismo ministerio, en ese momento hay una directora, 2 funcionarios que no tienen recursos, ¿ya? Y si quieres la última diapositiva como para ir adelantando, el DOFA, bueno, y hay 3 cosas que son fundamentales en el trabajo que estamos ahora desarrollando. Ya hicimos un estado del arte, digamos, de todos los obstáculos, la problemática, etcétera, y hay 3 áreas urgentes que hay que trabajar. Un tema fundamental, política pública, por todo lo que les estamos diciendo. Otro, el tema de articulación institucional. Eso es fundamental porque los datos están atomizados y cada cual trabaja por su cuenta. Y tercero, es el tema de mujer rural y construcción de paz, porque hay un acuerdo donde hay 6 áreas estratégicas para trabajar con el tema de mujer rural. El asunto ahora es cómo poner en marcha y operativizar con estrategias claras y contundentes que arrojen resultados, porque las mujeres están cansadas de que se hacen políticas, se crean instancias y los resultados pues no son contundentes. Ese es como un panorama general, porque esto es como más amplio y más profundo, pero sí lo quise hilar un poco a este tema, porque cuando escucho a los colegas que están hablando de todo el tema de acceso a esta serie de productos y el acceso, digamos, a todos temas sociales, de participación, etcétera, de mujeres, pues obviamente si las mujeres no tienen un empoderamiento económico como tal, pues no van a poder acceder a este tipo de situaciones que le mejoren un poco la calidad de vida. Entonces acá es una reflexión como para mirar ahora ya en investigaciones cómo se podría realmente visibilizar este tipo de casos en temas de justicia tributaria y en temas de derechos sociales, económicos, políticos de las mujeres, pero a través de esta instancia que ya está creada para que realmente ya centralice información, analice, comunique y sobre todo gestione todas las demandas en el tema de mujer rural. Esa es como la reflexión final y cualquier cosa, el documento también está disponible de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Ahora le doy la palabra a Cecilia López. Muchas gracias. A ver, yo me voy a referir a la política fiscal que tiene 2 pilares. Uno son los impuestos, pero el otro es el gasto público. Y me parece que es muy importante ver qué pasa allí con eso. Voy a tocar rápidamente 4 puntos. Creí que no iba a haber PowerPoint porque no había tiempo, pero bueno, eso me permite ser más flexible con lo que digo. 4 puntos voy a tocar. Algunas características de la política fiscal en Colombia, el género en la política fiscal, qué hacer y una reflexión final. Sobre las características de la política fiscal, aquí hay unas premisas que explican mucho de lo que está pasando en el país. Primero, esto es muy claro en Colombia desde hace mucho rato, que solo el gasto público debe ser el distributivo, que los impuestos no tienen esa responsabilidad. Y eso es una posición muy neoclásica, digamos. Segundo, una característica muy clara en Colombia es que los impuestos son a las rentas de trabajo y no a las rentas de capital. Y eso es un problema gravísimo en Colombia que responde a esta estructura de una sociedad muy estratificada, muy polarizada, en donde todavía tiene unos niveles de desigualdad inexplicables. Entonces, la cuarta característica es el bajo peso de impuestos sobre PIB. Yo sí quisiera en esto ser muy clara. Es decir, ahora que las empresas que los gobiernos no tienen empresas, las fuentes y que los bancos centrales son independientes, ya no hay una máquina que produzca ni pesos ni monedas nacionales. La única fuente de ingresos son los impuestos, ¿ya? Y eso es algo que en Colombia es muy difícil de entender, cómo este país sobrevive con un peso de impuestos
bajísimo, que es, según las últimas cifras que tengo, es del 15.5% sobre el PIB. Y curiosamente aquí es algo, en primer lugar felicitaciones porque es la primera vez que veo unas cifras de la Dirección de Impuestos sobre género. Me gustaría oír al ministro diciendo eso, así que es excelente trabajo. Me gustaría que el ministro fuera capaz de salir. El ministro es mi amigo, así que no crean que es por enemigo, es mi amigo, pero me gustaría que mostrar, por favor, muéstrale esa cifra, y si no yo se las reclamo en una de mis innumerables columnas que publico permanentemente. Bueno, entonces primero, un peso de impuestos inmanejable, supremamente bajo para una sociedad que tiene tantas demandas sociales. Pero ahí no queda el problema es que el gasto social también es excesivamente bajo. Según los datos de la CEPAL, representan el gobierno central el 9.2% del PIB, cuando Chile tiene el 16%, Uruguay el 14.9%, Argentina el 14.7%, el Brasil 12.8%. Eso dice la CEPAL. Entonces, con esas premisas, ¿cuál ha sido el resultado? Lo que ya tú presentaste. La distribución de ingresos en Colombia, antes y después de impuestos, es igualita. Los impuestos no tocan la distribución de ingresos. Eso muestra el poder de una élite de este país que tiene todas las de ganar, una élite con la cual es muy difícil convivir, les cuento. Ese es el título que espero ponerle a mi próximo artículo porque estoy desesperada con lo que está pasando con la élite colombiana. Muy bien. Segundo, el gasto público, encima de que es muy bajo, tiene muchísimas filtraciones de la política. Por la misma naturaleza del gasto público, se ha vuelto un instrumento de politiquería, digamos, en el país. Sin embargo, porque este país es un milagro, ha habido mejoras. A mí cuando me preguntan, ¿y usted qué opina de la economía colombiana? Le digo, un milagro. 50 años de guerra, es el único país que no ha bajado el crecimiento en 50 años. Y cuando entramos en paz se nos cae el crecimiento. Eso no pasa sino en Colombia. Aquí mi amiga que sabe que compartimos muchas cosas, entre ellos un capítulo de un libro que me ha sacado sangre y que me van a criticar ahora, yo insisto en ese punto. Colombia es inusual. Pero bueno, Colombia ha habido mejoras. Ha habido reducción en pobreza, la brecha rural-urbana, sin embargo, aumenta, no logra reducirse, pero ha habido mejoras también en el sector rural, aunque las mejoras mayores son del sector urbano. Ha habido durante la guerra, que ha sido una guerra, crecimiento económico, y sin embargo, ¿qué ha pasado? Entonces, esta mejora en algunos indicadores no ha tocado la distribución de ingresos. La verdad es que la distribución de ingresos sigue siendo no sé si la séptima del mundo y la segunda, octava del mundo y la segunda o tercera de América Latina, después de Haití, Guatemala, no sé qué otro. En fin, una vergüenza. Y ese crecimiento, esa reducción que ha habido en indicadores negativos sociales, yo creo que se debe más, no es ni a los impuestos ni al gasto público, tal vez un poco al gasto público focalizado que tiene muchas implicaciones de género, pero no se debe a unas decisiones que tocaran realmente esto, sino que ha habido un contexto económico en donde ha permitido una generalización del empleo, una baja del desempleo, pero informal. En fin. Ahora, ¿cómo está el género? Bueno, yo estoy feliz porque es la primera vez que veo un análisis y por eso lo felicito, mi querido colega. Usted lo van a colgar como haga que el ministro hable de esto, lo van a colgar, pero tendrá todo el apoyo de las mujeres, ¿o no? Ah, bueno. Aquí las mujeres somos el 51%. Bueno, cuando yo leí lo que ustedes me mandaron sobre los análisis que se han hecho sobre política fiscal en general, impuestos y género, yo llegué a la conclusión que Colombia era como el caso del libro, como dicen los gringos, by the book. Aquí se cumple todo para ser inequitativo en términos de género. ¿Por qué? Aquí no hay reformas tributarias progresivas, pero no es tanto porque el gobierno no quiera, es por el poder tan infinito de una élite de este país, absolutamente insensible como es la élite brasilera, como es la élite argentina, como es la élite chilena, ¿sí? Donde está la élite latinoamericana son una vergüenza y son los que frenan, porque son los que financian la política. Entonces ahí hay un gran problema. Tampoco hay un manejo transparente y democrático de los recursos públicos. Miércoles, aquí estamos compitiendo a ver cuál es el más corrupto, si Brasil, Colombia, Argentina. Aquí la competencia en América Latina es a ver cuál es capaz de ser más corrupto. ¿Ok? Bueno, el tercero es que
La obtención de metas específicas de género en los presupuestos en Colombia, esto va muy lento, hemos hecho muy poco, es una cosa que cuando uno habla con Hacienda sobre presupuesto, les cuento que yo adoro Hacienda, mi hijo fue el director de crédito público, o sea, yo tengo un sesgo a favor, pero les doy con toda, porque género por ahí no aparece. Muy bien, por eso estoy tan feliz con esta presentación. Además, como en el resto del mundo, la política fiscal en Colombia sí debe ser fundamental, sí debe contribuir. Y yo he estado pensando si la política fiscal realmente genera equidad o si ayuda a reducir la brecha, que en el fondo es generar equidad, pero es un mecanismo distinto. O sea, me parece que ese sería un estudio interesante de hacer, qué tanto reduce brecha entre hombres y mujeres. Bueno, la desigualdad, ya ustedes saben, es inmensa, eso no tengo por qué repetirlo, pero en el caso de Colombia yo saqué algunas cifras parecidas a las de ustedes. En el caso de Colombia se dice 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios. En Colombia las tasas son 10%, 10.4% de los hombres no tienen ingresos propios, cuando en América Latina parece que es 11.7%, y un 26% de las mujeres en 2014 no tenían ingresos propios, cuando en América Latina es el 30%. Mire, en el último informe de Davos pasó una cosa terrible. Ustedes saben que en Davos, donde van todos los ricos de este mundo, presentan estos índices de, ¿cómo se llama?, de desigualdad de género, ¿no? Pero aquí los colombianos que van ministros de Hacienda, todos los ricos, todos los expresidentes, nunca hemos oído nada. Pues en el último informe muestran que Colombia, comparado con otros países latinoamericanos, aumentó su participación, la participación de las mujeres en lo económico, redujo la brecha económica, pero en lo político la aumentó. O sea, aquí cuando ya llega la hora del poder, y ustedes sabrán que yo he luchado por eso, cuando uno llega, a uno le ponen un techo de cristal, a uno más alto, a uno más bajo. Pero aquí llegar al poder económico y al poder político ha sido imposible. Nosotros no hemos tenido la primera ministra de Hacienda, no hemos tenido la primera ministra del Interior, no hemos tenido la primera mujer que maneje la paz directamente. Es una sociedad en donde el machismo, lo que pasa es que estas mujeres en Colombia somos tercas, o sea, yo creo que eso es una de nuestras características. Y sobre el número de mujeres por cada 100 hombres, en Colombia la cosa es muy similar. Las cifras que ustedes mostraban para América Latina, 118 mujeres por cada 100 hombres en situación de pobreza. En Colombia son 118.4, o sea, somos un poquitico más pobres que los hombres que el promedio. Ahora, ¿por qué la política tributaria es una fuente de discriminación? Bueno, yo creo que aquí se ha dicho lo que está pasando con los impuestos indirectos, no quiero entrar sobre eso, pero aquí sí se da que las exenciones se dan para el impuesto. Acuérdense que aquí los impuestos son por rentas de trabajo, no por rentas de capital. Eso es lo que no, esa es una de las grandes transformaciones para que haya igualdad o una reducción de la brecha en Colombia, de la brecha social y de la brecha de género. Entonces, aún así, lo interesante de esto es que hay muchas exenciones, pero son para ingresos, trabajos que generan ingresos medibles, donde no están las mujeres. O sea, eso también se va por el libro, pasa exactamente. Y la diferencia en imposición de impuestos según su fuente, lo que tú mencionas, Corina, en tu trabajo, también se da aquí en Colombia, y las mujeres ustedes ya lo vieron cuáles fueron las categorías. Muy buena tu presentación, me pareció. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo primero, yo creo que aquí se dio un paso, pero eso no se puede quedar en la oficina suya, mi querido doctor. Usted tiene que sacar eso a la luz pública, que es tener información sobre impactos diferenciados de la política fiscal. Aplaudámoslo para que lo estimulemos, porque el ministro le va a decir que no. Segundo, yo tengo la misma preocupación que tú tienes con la frase enfoque de género. Esto me costó una pelea con Oxfam. Qué lástima que no esté Oxfam aquí, porque yo creo que ¿Dónde está Oxfam? Óyeme, me destrozaron un documento, no me dejaron publicarlo porque me opuse a la frase enfoque de género, que no sirve para nada. Eso es lo mismo que el enfoque territorial, que los derechos de los niños, de todo eso que nos burlamos. Y el enfoque, mi petición, que Oxfam no me aceptó, por lo menos la que pusieron a corregirme, que me destrozó el documento, y por eso retiré mi documento, y lo voy a publicar ahora parte en inglés y parte en otra parte. Imagínense que yo lo que decía es, lo que necesitamos es darle a la mujer agencia, en el sentido de zen. Eso les pareció el colmo. Mire,
lo que pasó en los acuerdos de paz va a terminar igualito a lo que tú estás viviendo en el sector rural. Nada de enfoque género, hay que ser más preciso. ¿Qué quiere decir agencia para las mujeres rurales? ¿Qué quiere decir agencia para las mujeres que están en la industria, etcétera, etcétera? Entonces, yo creo que eso es fundamental para que haya un cambio. Pero yo sí quisiera referirme al tema del gasto público. El gasto público en América Latina tiene un sesgo antigénero supuestamente disfrazado de género. Estas transferencias condicionadas son un desastre para las mujeres, por Dios. Y no ha habido forma. Yo ya me cansé de pelear aquí, no ha habido forma. ¿Por qué son un desastre? ¿Cuál es el objetivo real que tenemos que tener en aras de las mujeres en el mundo y en América Latina? Que tengan autonomía económica. Es que si las mujeres no tienen autonomía económica, si no tienen un mínimo poder económico, no van a tener poder político. Y nosotros necesitamos un mundo manejado por hombres y mujeres, ¿sí? Entonces, mientras eso no suceda, mientras no tengamos eso, ¿qué pasa? Que las políticas sociales disfrazadas para la mujer, como las transferencias condicionadas, les refuerzan los patrones tradicionales de que tienen que ser mamá y cuidadoras gratis. Y son un antiestímulo para el trabajo formal. Yo creo que las políticas sociales que se han centrado en las transferencias condicionadas, que son focalizadas y que tienen este problema, son una cosa muy negativa. Así que el gasto social tiene ese sesgo de reforzar los roles que precisamente nosotros queremos cambiar. En Colombia hay en Familias en Acción, como digo yo, aquí todo es en acción, familias en acción, jóvenes en acción, viejitos en acción, que yo me puse furiosa, porque encima que uno esté viejo lo pongan en acción, me parece el colmo. En Colombia hay 2.56 millones de familias o de mujeres que están amarradas a pasarse todo el tiempo buscando los subsidios. Mi reflexión final. ¿Tengo un minuto? Un minutico. Bueno, mi reflexión final tiene que ver con este propósito de la autonomía económica. Yo tengo el honor y ya me puedo dar el lujo de decir, de haber sacado la primera ley de América Latina sobre economía del cuidado, y por eso sabemos que hoy las mujeres contribuyen entre el 19 y el 20%, lo mismo que México, que lo logró hacer sin ley, y otros, no sé cómo va en los otros países. Bueno, yo creo que el drama para tener la mitad de las mujeres de América Latina, porque esta cifra es para toda América Latina, la mitad de las mujeres en edad de trabajar, más educadas que los hombres, con mejor salud, con más años de vida saludable, ¿sí? Que a Corina no le gustaba mi término, con más años de vida saludable, somos más saludables que ustedes, señores. Resulta que esas mujeres tienen el freno del peso del cuidado, de la economía del cuidado, o sea, de aquellas actividades que pueden realizar terceros. Aquí Corina y yo escribimos un libro, tengo buenas noticias que darle sobre eso. Pero para mí lo más importante es que no me gusta cómo se maneja lo de economía del cuidado en algunos de los análisis sobre impuestos. Que se dé un estímulo para aquellos que cuidan en su casa. No, eso no es. Eso no es. Lo que tenemos que hacer es medir el cuidado, como lo hemos hecho en Colombia, por lo menos tenerlo en una cuenta satélite, que no es suficiente, tiene que pasar a cuentas nacionales. Pero ¿cómo da el brinco? Si pasamos el cuidado a ser parte de las actividades productivas de una sociedad. ¿Y cómo se hace eso? Se hace distribuyendo el cuidado entre el Estado y el mercado. Eso no puede quedar solo en sistemas de cuidado, porque apenas se le acabe la plata al gobierno, no le dan nada. Eso hay que meterlo en la economía, porque si usted mete el cuidado en la economía, ¿qué le va a pasar? Va a haber oferta de mano de obra femenina, cosa que aterra a los hombres, pero va a haber demanda de mano de obra femenina y masculina, tanto en el Estado como en el mercado, cuando asuma las labores del cuidado. Ya termino. Y en ese caso, no me digan que los hombres, y a ver, si a usted le pagan, señores, 2 millones de pesos por cambiar pañales, ¿cambiarían pañales? Claro que cambiarían, ya han dicho que sí, exacto. Entonces se genera, y al mismo tiempo se generan impuestos. Todas aquellas que entren al mercado laboral generarán impuestos que permiten hacer un círculo. Así que, por favor, no hagamos exenciones por mantener a las mujeres como cuidadoras, que entre otras cosas deben ser tan trabajadoras como cualquier otro trabajador del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Ahora le damos la palabra a Corina. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, mi agradecimiento a quienes organizaron este evento por la invitación a ser parte de esta mesa. Un placer estar aquí, compartirla con las colegas colombianas y aprender sobre la experiencia colombiana y con mi amiga la showwoman Cecilia.
Yo quería hacer una contribución básicamente desde la reflexión más regional. Algunas de las cosas coinciden con los señalamientos que se hicieron específicamente para el caso colombiano. Lo primero que quería resaltar es la relevancia de abordar el tema de la tributación en la región, porque sigue siendo la región más desigual del planeta. Colombia es uno de los países más desiguales. Porque hay una persistencia en esta desigualdad y hay una persistencia en las brechas de género, y porque entendemos a la política tributaria como una herramienta redistributiva. Entonces es esencial abordar este tema, sobre todo cuando, como se evidenció para el caso colombiano, las estructuras tributarias en la región, en vez de ejercer este potencial redistribuidor que tienen en un sentido positivo, lo hacen en contrario. Y los elementos que explican esto es el bajo nivel de presión tributaria, con muchos matices entre países, pero el bajo nivel de presión tributaria promedio en la región, el carácter de regresividad de las estructuras tributarias en todos los países, la forma de utilización de los gastos tributarios, muchas veces mal utilizados, y en definitiva, estructuras tributarias que sostienen esquemas de privilegio y de impunidad. La tributación es, por lo tanto, un tema relevante para la desigualdad, para transformar la desigualdad, y por eso mismo es un tema relevante para la agenda feminista. En la región, la indagación sobre las dimensiones de género de los sistemas tributarios comenzó hace un tiempo, es embrionaria todavía, pero existen algunos estudios, en algunos casos nacionales, que se proponen identificar básicamente dos cosas: la existencia de sesgos explícitos de género en la normativa tributaria y la existencia de sesgos implícitos de género. Los sesgos explícitos son aquellas situaciones donde la propia normativa tributaria trata de manera diferente a varones y mujeres por ser varones y mujeres, y los sesgos implícitos de género son los que aparecen cuando esa norma tributaria se pone en funcionamiento en el sistema económico y social y opera en situaciones donde mujeres y varones tenemos diferentes posiciones como trabajadores y trabajadoras, como propietarios del capital, como consumidores. Los estudios que existen entonces buscan identificar estos dos tipos de sesgos y se basan en análisis de la normativa tributaria por un lado y en ejercicios cuantitativos de incidencia de la tributación. Hasta donde yo sé, en la revisión que he hecho, existen estudios para los casos de México, de Argentina, son variados, en algunos casos son más extensos, en otros casos son más parciales, pero se ha estudiado el tema en México, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Guatemala, en Bolivia, se está estudiando en Colombia, y también hay avances aún sin publicar de Honduras, una actualización de Colombia y de República Dominicana. Y si bien los casos tienen especificidades y hay aprendizajes específicos para cada caso nacional, hay una serie de aspectos que son más o menos generalizables al conjunto de los casos estudiados y que son los que quiero comentar en estos pocos minutos. El primer aspecto a señalar es que lo que se evidencia en los países de la región es que prácticamente no existen sesgos explícitos de género, es decir, las normas tributarias no tratan de manera explícitamente diferente a varones y mujeres, excepto algunos pequeños elementos, en la mayor parte de los casos vinculados con la propiedad de los activos o la asignación de la renta de la sociedad conyugal a los miembros del hogar, pero son incluso a veces sesgos que no necesariamente tienen o implican una penalización económica para las mujeres. Pero lo que sí los estudios demuestran es que existen sesgos implícitos de género y que estos sesgos derivan fundamentalmente de la posición socioeconómica de las mujeres y de su forma de participación en el mercado laboral. Estos son los dos elementos. El hecho de que las mujeres estemos sobrerepresentadas en los niveles socioeconómicamente más bajos, los indicadores de feminización de la pobreza y la tasa creciente de este indicador es una muestra de eso, y la manera diferente en que participamos en el mercado laboral con sobrerepresentación en los espacios de informalidad y de trabajo por cuenta propia y en los menores niveles salariales en el caso de los trabajos asalariados.
¿Cuáles son entonces estos sesgos implícitos que aparecen en los estudios de incidencia tributaria y que tienen que ver con estos dos aspectos? El primero y el más notorio en relación con la tributación sobre los ingresos en particular, es que existen sesgos que derivan del tratamiento diferencial por fuentes de ingresos. En América Latina existe una fuerte inequidad horizontal en la tributación sobre los ingresos. Lo expresaron para el caso colombiano. Se tratan diferente los ingresos que provienen del trabajo que los ingresos que provienen de rentas del capital. Y esa es la primera gran inequidad horizontal que tiene una dimensión de género por la diferente ubicación de mujeres y varones en el trabajo asalariado y en la propiedad de los activos que generan renta. Y también hay tratamiento diferente en el caso de los ingresos del trabajo entre ingresos provenientes del trabajo asalariado y del trabajo por cuenta propia, espacio donde en la mayor parte de los países las mujeres estamos sobre representadas en el trabajo independiente o por cuenta propia. En este sentido, los estudios demuestran que estos sistemas que se intentan implementar para teóricamente facilitar la contribución de los trabajadores por cuenta propia y formalizar la economía, esquemas como el monotributo, esquemas de cuota fija, diferentes denominaciones en los países, son muy controvertidos y terminan implicando una incidencia relativa para las poblaciones en este grupo, a veces superiores a la de los trabajadores asalariados o u otros tipos de ingreso. Porque son gravámenes que imponen fuentes de ingreso de supervivencia directamente. Entonces el peso de esos impuestos, aun cuando la cuota fija sea muy baja, puede ser muy sustantivo. Y además quienes están inscriptos por este sistema habitualmente están excluidos de otros beneficios disponibles para quienes tributan por otras fuentes, por ejemplo por el trabajo asalariado. Y finalmente, en tributación sobre los ingresos, el otro sesgo que aparece en algunos casos nacionales son los que derivan de la existencia de deducciones por carga de familia, que permiten disminuir el monto del impuesto que se paga y que en muchos casos puede funcionar como una penalización a los hogares monoparentales, que son hogares mayormente comandados por mujeres. El otro conjunto de sesgos implícitos que aparecen en los estudios existentes refieren a la tributación al consumo. Y aquí sí, lo que se pone muy de manifiesto es la vinculación que hay entre desigualdad socioeconómica y desigualdad de género, y los sesgos derivan directamente de la regresividad de los sistemas tributarios, como el caso colombiano es extremo, ¿no? Con el peso muy superior que tienen los impuestos indirectos en el conjunto de la tributación. Los sistemas en general en la región se sostienen sobre los impuestos al consumo porque son teóricamente más fáciles de recolectar, o al menos ese es el argumento que se utiliza en realidad, que son más fáciles de recolectar. Yo creo que son menos conflictivos políticamente, justamente porque es la élite la que se opone a que se tributen otras fuentes, y esta tributación afecta más a las mujeres como dije, las mujeres están en la mayor parte de los países sobre representadas en los sectores socioeconómicamente más desaventajados. Y el tratamiento de desgravaciones y exenciones tributarias para bienes de consumo básico o para bienes de consumo femenino en la mayoría de los países es insuficiente y errático. Y para terminar, otra dimensión que vincula a la justicia tributaria con la justicia de género y que se pone en evidencia en la región deriva del uso o la existencia de exenciones tributarias. Los gastos tributarios, las exenciones tributarias reducen el espacio para hacer política pública. El poder de las élites y de los grupos económicos concentrados que promueven la aplicación de este tipo de mecanismos y que permiten que sectores concentrados económicos no tributen mucho menos de lo que debieran tributar, reduce el espacio de los gobiernos para hacer política pública, disminuye el financiamiento para implementar políticas de igualdad y no solamente reduce el espacio, sino que fortalece el carácter regresivo de las estructuras tributarias, porque si no le podemos cobrar a los ricos, le tenemos que seguir cobrando a los pobres para sostener esquemas insuficientes de políticas públicas y prestación de servicios públicos, todo lo cual tiene dimensiones de género muy evidentes. Y además, muchas veces, estos sistemas de exenciones tributarias que se otorgan no generan los beneficios que teóricamente
o que fueron el argumento para otorgarlos. Hay sectores económicos que tienen fuertes exenciones tributarias y que no generan empleo de calidad y no generan empleo para las mujeres. Entonces es un pésimo negocio desde todo punto de vista. En síntesis, y termino, los avances que hay en la región en el estudio de las dimensiones de género de la tributación confirman que existe una relación entre justicia tributaria y justicia de género, que este es un tema importante, y que debe penetrar o su penetración debe profundizarse en la agenda feminista, que es un tema que debemos desde la agenda feminista trabajar en alianza con otros sectores y finalmente recordar simplemente que la estructura tributaria es en definitiva una expresión de la lucha de poder y que entonces lo que necesitamos es ser perseverantes, ser creativas, ser estratégicas y tener una estrategia de alianzas para construir justamente poder y poder avanzar hacia estructuras tributarias que beneficien a la mayoría de la población y no sigan privilegiando a las minorías. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Corina. Con esto hemos finalizado el primer panel. Pido por favor un aplauso a todos los y las excelentes panelistas.